Bienvenidos al canal de la libreta. En este vídeo vamos a resolver el problema 1 de la parte de problemas del examen de física de este mayo 2024 de las PCE. En este primer problema se nos plantea un sistema de interacción gravitatoria donde tenemos dos masas en la parte superior que nos dicen que tiene 700 kilogramos cada una y una masa en la parte inferior de la circunferencia de 210 kilogramos. Esta circunferencia nos dan que tiene un radio de 2 metros y nos piden para el apartado A calcular la energía potencial gravitatoria que va a sentir una masa de 4 kilogramos que vamos a colocar en el centro de la circunferencia. Entonces, en este caso tenemos la masa 1 que vamos a considerar que es esta y la masa 2 que es esta, que son exactamente iguales y son de 700 kilogramos. Y luego una masa 3, que es la masa M mayúscula, que es de 2100 kilogramos. Por tanto, para poder calcular la energía potencial en el punto 0, sabemos por el principio de superposición que será el sumatorio de las energías potenciales de cada una de las masas. Así que esto sería la energía potencial que genera la masa 1 más la energía potencial que genera la masa 2 más la energía potencial que genera la masa M. Como las masas 1 y 2 son exactamente iguales, la energía potencial también será igual, así que esto es 2 veces la energía potencial de las masas 1 y 2 más la energía potencial que genera la masa M. Si nos fijamos, desde el centro, las tres masas están separadas una distancia que coincide con el radio de la circunferencia que ya nos dan en el enunciado. Por tanto, simplemente tendríamos que venirnos a la fórmula de la energía potencial. Tened en cuenta que nos dan la referencia de que la energía potencial es nula cuando están separadas una distancia infinita, para que recordemos que todas las energías potenciales en gravitación son negativas. Por tanto, esto sería menos 2 por... Ahora colocamos la fórmula de la energía potencial, que es G por las masas, que como son iguales vamos a ponerle una M minúscula, por M0, que es la masa que tenemos colocada en el origen, entre la distancia que es el radio. Y esto menos G por la M mayúscula por la masa 0 entre el radio. Podemos de aquí sacar factor común el menos G M0 partido R y tenemos dentro que se nos quedan 2 por las masas más la masa grande. Si sustituimos todos los datos, ya que los tenemos todos, pues menos 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa que colocamos en el centro, que es 4, entre el radio, que son 2 metros, y luego por dentro tenemos 2 por los 700 kilogramos de cada masa, más la masa grande, que son 2100 kilogramos. Esto nos da una energía potencial de menos 4,669 por 10 a la menos 7 julios. En este segundo apartado, lo que nos piden es que calculemos la fuerza total gravitatoria ejercida sobre esa masa. Entonces, por principio de superposición, sabemos que la fuerza total será el sumatorio de las fuerzas que genera cada una de las masas. Esto es la fuerza que genera la masa 1 más la fuerza que genera la masa 2 más la fuerza que genera la masa mayúscula. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular efectivamente los vectores de desplazamiento, porque en este caso tenemos que la fuerza es una magnitud vectorial y además nos piden el resultado en forma vectorial. Entonces, podemos ver que la fuerza ejercida por la masa 1 va en esta dirección, la fuerza ejercida por la masa 2 la tenemos en esta dirección y la fuerza ejercida por la masa 3 va en esta dirección.
En el caso de las fuerzas 1 y 2, vemos que son fuerzas diagonales, por tanto habrá que descomponerla en la componente X y la componente Y de cada una. Por parte de la 1 tenemos esta componente X y por parte de la 2 tenemos esta componente X. Vemos que como ambas masas son iguales, las distancias son iguales, fuerza de masa X de la 1 y la fuerza de la masa 2 en X se van a anular, pero aún así vamos a calcularlas por separado. Y después tenemos la componente en el Y, que lo que va a ocurrir es que se van a sumar ambas dos. Entonces esto será 2 veces la fuerza de las masas en el eje Y. Vamos a ir calculando las masas. Vamos a ir calculando las fuerzas de manera independiente. Entonces, en primer lugar tenemos la fuerza ejercida por la masa 1. Calculamos primero el módulo, que este sería G por la masa 1 por la masa 0 entre la distancia, que es el radio, al cuadrado. Esto nos daría 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa 1, que son 700, por la masa 2, que son 4, entre el radio, que es 2, al cuadrado. Esto nos da una fuerza de 4,669 por 10 a la menos 8 newtons. Y de aquí podemos sacar las componentes X e Y. La componente en X de esta masa sería simplemente la fuerza que genera la masa 1 multiplicada, si os fijáis, por el ángulo de 80 grados, pero en negativo. Por tanto, sería el coseno, porque es el lado que está contiguo al ángulo, por el coseno de 80 grados en negativo. Y esto sería menos 8,108 por 10 a la menos 9 en el eje Y newtons. Y en las Y's tenemos que es la fuerza de la masa 1, en este caso multiplicada por el seno, y iría en positivo. Entonces esto nos da 4,598 por 10 a la menos 8 en el eje J. Por parte de la masa 2 va a ocurrir exactamente lo mismo, de hecho van a ser exactamente iguales. G por M2 por M0 entre el radio al cuadrado nos va a dar exactamente el mismo valor, 4,669 por 10 a la menos 8 newtons, y sus componentes X e Y van a ser iguales pero con signos diferentes. Si nos fijamos en el ángulo para la masa 2, vemos que la componente X sí es positiva, al igual que la componente Y. Por tanto, aquí el coseno de 80 grados irá en positivo, así que la componente X la tendremos como la fuerza de la masa 2 por el coseno de 80 grados, pero en positivo. 8,109 por 10 a la menos 9 y la componente Y será la fuerza de la masa 2 por el seno de 80 grados en positivo, que es exactamente igual que la de la fuerza 1. ¿Vale? Si nos fijamos, la fuerza ejercida por la masa 1 en X y la de la masa 2, igual que hemos observado en el dibujo, son iguales cambiadas de signo. Por tanto, ahí lo que vamos a tener va a ser que se van a anular. Finalmente, podemos calcular la fuerza ejercida por la masa M, que en este caso va solo en el eje Y o con el vector director J. Entonces, únicamente tenemos que calcularla, podemos calcularla directamente como forma vectorial, que sería menos G por la masa 0 entre
la distancia al cuadrado, todo esto en el eje J, ¿vale? Como va en negativo, ya le hemos puesto el menos. Entonces, esto serían menos 6,67 por 10 a la menos 11 por 2100 por 4, entre el radio, que sigue siendo el mismo, en el eje J. Esto nos darían menos 1,4007 por 10 a la menos 7 newtons. Entonces, si nos quedamos con las fuerzas en X y en Y de cada una de las tres, por el principio de superposición podemos calcular la fuerza total. Si nos venimos aquí arriba y lo ponemos, vemos que en el eje Y, como hemos dicho, esta y esta se van a anular porque están en distinto signo. Estas dos se me van a quedar iguales multiplicadas por 2 y después habría que sumarle esta. Por tanto, lo que tenemos es 2 veces la fuerza de la masa en el eje Y más la fuerza de M. Esto nos da menos 4,811 por 10 a la menos 8 en el eje J newtons. En el apartado C nos piden que calculemos el trabajo realizado para llevar la masa situada en el punto 0 hasta el punto A. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo calculamos el trabajo. El trabajo se calcula como menos la variación de energía potencial. Es decir, menos la energía potencial en el punto A, que será el punto final, menos la energía potencial en 0, que es justo la que hemos calculado en el primer apartado. Así que lo que tendríamos que hacer sería calcular la energía potencial en el punto A. Sabemos, además, que la energía potencial en el punto A será la energía potencial que genera la masa 1 más la energía potencial que genera la masa 2 más la energía potencial que genera la masa mayúscula. Para poder calcular las energías potenciales necesitamos saber las distancias. Estas distancias hasta el punto A serían, desde la masa 1 tenemos el R1, desde la masa 2 tendríamos el R2 y desde la masa 3 pues es el R3. Entonces, en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser calcular las distancias R1, R2 y R3, teniendo en cuenta que el radio de esta circunferencia es de 2 metros, como nos han dicho al principio. Para poder calcularlo, lo que vamos a hacer va a ser calcular este vector y después hacer su módulo. Por tanto, lo que necesitamos es tener la posición de la masa 1 y la posición del punto A, igual con la masa 2 y igual con la masa M. Entonces vamos a calcular en primer lugar las coordenadas de estos puntos. M1 estará colocada, si nos fijamos, como teniendo un ángulo de 100 grados, la tenemos colocada a esta X y esta altura. Eso lo podemos hacer utilizando seno y coseno, ¿vale? Teniendo en cuenta este ladito de aquí. Entonces, la masa 1 estaría situada en R por el coseno de 100, que es el ángulo que tenemos aquí entero, coma R por el seno de 100. De esta manera lo que tenemos es que está en la posición menos 0,35,197.
la masa 2. Hacemos lo mismo, solo que esta vez con un ángulo de 80 grados. Entonces sería R por el coseno de 80, R por el seno de 80. Entonces nos va a salir lo mismo, pero con la X positiva. Y luego 1,97. Y finalmente la masa M grande la tenemos situada aquí abajo, que es una posición que es 0 menos R, que esto es 0 menos 2. Y nuestro punto A está situado en el 2, 0. Por tanto, para calcular R1, lo que haremos será el módulo de ese vector, es decir, 2 menos 0,35 más 0 menos 1,97. Y esto nos da un radio de 3,066 metros. Para R2 vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que aquí tenemos 2 menos 0,35 más y menos 1,97, y esto nos da un radio de 2,57 metros. Y por último el de R3, que serían 2 menos 0 y luego 0 menos 2, que esto es 2 raíz de 2, que es aproximadamente 2,83 metros. Vale, ahora una vez que tenemos los tres radios, podemos calcular la energía potencial en A como la suma de la energía potencial de la masa 1 más la masa 2 más M mayúscula. Esto sería menos G por la masa 1 por la masa 0 entre R1 menos G por la masa 2 por la masa 0 entre R2 menos G por M mayúscula por M0 entre R3. Esto es menos 6,67 por 10 a la menos 11 por 700 por 4 entre 3,066 menos 6,67 por 10 a la menos 11 por 700 por 4 entre 2,57 menos 6,67 por 10 a la menos 11 por 2100 por 4 entre 2,83. Y esto nos da una energía potencial en el punto A de menos 3,32 por 10 a la menos 7 julios. Teniendo en cuenta eso, nos podemos venir aquí, sabiendo que la energía potencial en el punto 0 lo hemos calculado en el primer apartado. Tendríamos que esto es menos 4,669 por 10 a la menos 7, que es la calculada en el apartado A, menos 3,32 por 10 a la menos 7. Esto nos da un trabajo que es de menos 1,349 por 10 a la menos 7 julios. Nos da negativo y esto lo que implica es que la masa se va a mover debido a fuerzas externas a lo que es nuestro sistema y al campo gravitatorio.